Buenos días, tardes, hermanos. Depende a qué hora veáis este vídeo. Hoy me gustaría compartir con vosotros un devocional, una predicación que escuché de un pastor y la verdad es que a mí me hizo bastante bien. Espero que a vosotros también. Este devocional se basa en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, que dice lo siguiente. Y entraron él en el barco, sus discípulos, y le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun a los vientos de la mar le obedecen? La verdad es que estamos viviendo momentos de, turbulencia social. Este asunto del coronavirus no es fantasía, no es ilusión, no es un chisme que va corriendo de aquí para allá, es una realidad. Vivimos un problema real y bueno, y sería bueno que todos sigamos los consejos de las autoridades sanitarias, ¿no?, que ellos nos están dando. Sin embargo, yo quiero aprovechar el momento para decir que el pánico no se puede apoderar del corazón de los hijos de Dios. Tal vez en estos momentos tan difíciles nos entran muchas dudas, nos sentimos inseguros de nuestra salvación o simplemente estamos asustados en este problema, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos necesitamos volver los ojos a la palabra de Dios y ver qué es lo que Jesús nos dice con relación a momentos difíciles que nosotros, como individuos o como nación o como mundo, todos podemos enfrentar en la vida. Que mientras vivamos en este mundo, habrán días y habrán noches. El sol brillará de día y en la noche llegarán las tinieblas. La oscuridad hasta muchas veces vientos fríos y helados y contrarios. Yo creo que yo creo que el mundo en estos momentos está viviendo una noche, un entardecer. Estamos enfrentando olas gigantescas. El mundo está asustado y vale la pena estar asustado. Pero en medio de todo eso, necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Vosotros creéis que Jesús no sabía que esa noche habría un viento terrible y espantoso ahí en el mar de Galilea? Claro que sí, claro que él lo sabía. ¿Y entonces por qué Jesús los llevó? Justamente eso es lo que me gustaría hablar, ¿no? ¿Por qué Jesús los llevó ante esa tormenta, ¿no? Justamente para salir de la teoría y entrar a la práctica. Eh, Muchas veces nosotros los cristianos nos deleitamos en la teoría del Evangelio y nos olvidamos de vivir la realidad del Evangelio. Estos discípulos de mañana habían aprendido la teoría y en la noche tenían que aprender la práctica de la fe. Pero, ¿qué cosa es la fe? Infelizmente ellos fallaron porque cuando el viento apareció, cuando las olas gigantescas empezaron a inundar el barco, ellos se asustaron, se desesperaron. Ahora, esa noche debería haber sido terrible, ¿no? Porque los discípulos habían sido muchos de ellos pescadores, criados, crecidos a la orilla del mar, en medio del mar de ellos. Pero en medio del mar ellos no se asustarían por cualquier tempestad pasajera, liviana. Pero aquella noche ellos pensaron que iban a morir. Miraron para todos lados ¿y dónde estaba Jesús? Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces ellos lo despertaron y le hicieron la siguiente pregunta. Le vinieron a decir algo como,
Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Y entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y a las aguas, y las aguas se calmaron, ¿no? Pero el problema no era para los discípulos solamente las olas gigantescas que estaba ocurriendo en esos momentos. El problema verdadero era el corazón. Ellos habían aprendido de día la teoría del Evangelio, pero cuando llegó la noche no podían vivir la práctica del Evangelio. La teoría de la fe es una cosa, la práctica de la fe es otra cosa. Jesús sabía que esa noche ellos se enfrentarían a la tormenta. Los llevó a pasar la prueba, la realidad, la práctica, la vida. Ahora el Evangelio en la iglesia no te ayuda mucho. El Evangelio tiene que ayudarte fuera de la iglesia. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo aquella noche? En primer lugar, porque ellos no confiaron en la promesa de Dios. ¿Y cuál era esa promesa que Jesús les había dicho? Recordemos que Jesús les había dicho, vayamos al otro lado del mar. Vayamos al otro lado. Era una promesa, era una seguridad. Vayamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. No sé cómo, habrá tormenta, tal vez, pero ese no es problema. Vamos a llegar al otro lado del mar. Tú sabes que la palabra de Dios es firme, es segura. Perdón. El Salmo 23, capítulo 4 dice, aunque ande en valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús no estaba aquella noche con los discípulos. Claro que estaba. ¿Y entonces por qué tenían miedo? ¿Por qué se desesperaron? Ah, hermanos, todos queremos pastos verdes y aguas tranquilas. Pero para llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, cuando finalmente Cristo venga y nos dé la eternidad para disfrutar, tendremos que pasar en este momento, esta tierra, este mundo, por la turbulencia del valle de la muerte, de las sombras, de la oscuridad y del temor. Pero en medio de todo eso debemos aprender a confiar en Dios. Si Jesús les había dicho vamos al otro lado del mar, ellos deberían haber tenido confianza. Ellos llegarían al otro lado del mar. En esos momentos podemos llegar a pensar también, ¿no es que Dios estará castigando al mundo por causa de su desobediencia? ¿No será que esta plaga que está llegando aquí es fruto de la desobediencia humana? Esperemos, esperemos un poco y no pensemos desde ese solo punto de vista. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jonás que enfrentó una noche de tormenta terrible. ¿Y por qué enfrentó la tormenta Jonás? Porque él había desobedecido. Si él no hubiera desobedecido, no hubiera ido al mar y no hubiera pasado por la tormenta. Pero los discípulos, ¿por qué estaban pasando la tormenta? ¿Habían desobedecido? No, al contrario. Ellos habían obedecido, porque quien dio la orden de ir al otro lado del mar fue el propio Señor Jesucristo. Quiere decir que los discípulos estaban enfrentando la tormenta por causa de su obediencia. Es que mientras vivamos en este mundo, a veces enfrentaremos el dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en un mundo de turbulencia, injusticia, violencia. Este mundo no es nuestro. Aquí no está nuestra casa. Nosotros tenemos un mundo mejor. Nosotros salimos del hogar del Padre, de un lugar de donde nunca debimos haber salido. Pero salimos y hoy en día peregrinamos en este mundo de miseria, en este mundo de dolor.
pero no estamos solos. Y los discípulos deberían haber entendido aquella noche que ellos no estaban solos. Jesús estaba ahí. Y si Jesús estaba ahí, ¿por qué tenían que desesperarse? Ahora la pregunta es si nuestra vida está controlada por Jesús, ¿por qué no desesperamos? ¿Por qué pensamos que ya estamos perdidos? ¿Que el mundo se está acabando? Cuidado, es necesario leer las advertencias divinas, porque todo esto que está sucediendo en nuestros días es evidencia de que el día de la vuelta de Cristo está próxima. Pero de ahí a querer a buscar a Dios por miedo, por desesperación, no, Jesús no espera eso de ti. Yo creo que en estos momentos, si alguien se ha alejado, se ha olvidado o se ha enfriado de las cosas de Dios, volveos. Nuestro lugar está al lado de Jesús, al lado de los hermanos. Pero si estás en la iglesia, pero estás adormecido y has caído en la mediocridad de la vida rutinaria, despierta. Todo esto que está sucediendo en nuestros días es para que despiertes. Y si estamos bien con Jesús, pues renovemos nuestra comunión diaria con Él cada día. Aquella noche Jesús no solo estaba con ellos, sino que estaba durmiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Él es nuestro ejemplo a seguir. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades de todo, puede estar oscuro, sí. Y muchas veces el barco puede parecer que se está hundiendo. Pero si Jesús dormía, Él estaba hablando del ejemplo de que en medio de la tormenta, mientras la gente corría desesperadamente de un lado para otro, los que creen en Jesús tienen que saber que si están con Jesús, llegarán al otro lado del mar. Esta situación que el mundo está viviendo no es una ilusión, es una realidad seria. Estamos enfrentando un problema serio, evidencia de que Jesús está próximo para venir a esta tierra. Claro que sí. Todas las señales de Mateo 24 se van cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, violencia, deslealtad, etc. Todo evidencia de que el Señor está volviendo. ¿Pero eso debe desesperarnos? ¿Debe asustarnos? ¿Por qué? Si nosotros tenemos a un Jesús que nos ama. Esta noche, por ejemplo, antes de irnos a dormir, sería bueno que nos rindamos hoy a Jesús y abramos nuestro corazón. Conversemos con Él y pidámosle que coloque esperanza en nuestro corazón y mañana despertemos sin miedo. Enfrentemos las dificultades de la vida, pero seamos prudentes, porque el texto bíblico dice que los discípulos, no solamente porque estaba Jesús ahí, se quedaron tranquilos, sino que ellos se levantaron y se fueron donde estaba Jesús y lo despertaron. Quiere decir que hay una parte humana que hay que hacer. ¿Y cuál es esa parte humana? Obedezcamos las leyes de las autoridades sanitarias de nuestro país. Si dice que no salgamos a la calle, pues no salgamos. Seamos prudentes, no solo por tu causa, sino por causa de los otros. Este es un momento para vivir sin egoísmo, para reflejar el amor de Cristo por las personas, pero sepamos que la turbulencia pasará y tu fe estará mucho más madura. Habrás crecido con toda seguridad. Entonces, ¿por qué debemos tener miedo? ¿Porque el mundo acabará? Claro que sí. ¿Que si el día de la venida de Cristo está cerca? Claro que sí. Pero sembrar miedo por eso, al contrario, abramos nuestro corazón a Jesús y digámosle, Señor, yo quiero mirar la vida sin miedo, sin temor. Seguro que mi vida está escondida en tus brazos de amor. Dios nos ama y Él sí se importa por nosotros cada día. Y en estos momentos de dificultades, Él está aún más cerca con nosotros.
Por eso entreguémonos a Dios y rindámonos a Él cada día. Que Dios nos guarde, nos proteja y que sigamos orando los unos por los otros. Amén.